para ti. Marcando el rumbo. Seguimos aquí en Marcando el Rumbo. Y precisamente, sí, viste, bueno. eso es. Este cafecito caliente, esa musiquita. Ya con café, Rafael no estaba de acuerdo, nuestro productor, que presentáramos estas tazas tan divinas. Sí, sí. Pero definitivamente lo importante es lo que contiene, el contenido del café. Qué sabroso un cafecito calientito por la mañana. Buenos días a todos los que nos escuchan y acaban de entrar en sintonía con Marcando el Rumbo, una opción novedosa que inicia hoy por CDN Radio y CNTV. Así es, y bueno, tenemos nuestro primer invitado en el día de hoy. Vamos a hablar de política internacional porque vamos a marcar el rumbo de lo que pasa en el país, pero también de lo que acontece en el mundo. Vamos a hablar de política internacional y para ello tenemos a Alex García. Alex es especialista en Derecho Diplomático, tiene un máster, tiene maestría, pero tiene un PhD, decía el hijo de Víctor, que no todo el mundo tiene PhD, y cuando PhD no todos somos iguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es PhD? No somos iguales. No somos iguales, entonces tiene un PhD precisamente en política internacional. Bienvenido, Alex, aquí a Marcando el Rumbo. Muchísimas gracias, y realmente para un tema que realmente marca el rumbo, ¿no? Las relaciones internacionales no siempre se ve, pero marcan el rumbo de la política interna. Toda política interna es internacional, toda política internacional es interna también. Bueno, y vamos a comenzar marcando el rumbo con un tema internacional que es un tema nacional, porque estamos a piel. Vamos a pie y estamos a piel. El tema haitiano. La República Dominicana hoy tiene una gran realidad de que nuestra frontera están permitiendo el pase de muchos haitianos y haitianas, ciudadanos haitianos indocumentados. Es una realidad y es una responsabilidad nuestra. No es una culpa de ellos. Todo el que tiene situaciones difíciles trata de salir de su país. ¿Cuántos dominicanos no se van en yola para Estados Unidos? Ha vuelto otra vez ese tema. ¿Cuántos no se van para España? En una época era para Venezuela. O sea, todo el mundo migra y la migración tiene un contenido fundamental, un objetivo que es mejorar la situación económica. Para Nueva York, ¿cuántos dominicanos no hay en Nueva York? O sea, migran. Cuando un país tiene frontera con otro, el país más pobre tiende a migrar al país más rico. República Dominicana, pues como diría nuestro querido cantautor cubano, somos dos alas de un mismo pájaro. O sea, República Dominicana es una isla que comparte con Haití. Y por ende, esa situación no es nueva, es una situación que lleva toda una vida desarrollándose. Estamos hablando que el sentido patriótico de 1844 hacia acá, pues nos dice que definitivamente nuestro país logró la independencia con Haití y que somos dos países que compartimos un territorio. Cada uno tiene una parte de la isla. Pero hoy, cuando usted va a la calle y pregunta a la gente qué está pasando con el tema haitiano, la gente dice que nos están invadiendo los haitianos de manera pacífica. Háblanos un poco sobre cuál es el contexto real y efectivamente de la migración haitiana hoy en la República Dominicana. Bueno, yo creo que hay unos temas, eso es como uno de los temas que no hay racionalidad. De hecho, cuando uno habla de Haití, la racionalidad disminuye y aumentan las pasiones, ¿no? Entonces, hay una frase en latín que quod dicet non paribus, o sea, cualquier cosa que digamos sobre ese tema, habrá sentimientos en contra y a favor y nunca llegaremos a... Así que a mí me gustaría hablar como con datos, ¿no? Como tratar de ser lo más objetivo posible, porque como quiera la gente lo va a tomar mal. Y yo creo que el tema haitiano mueve tantas pasiones porque no necesariamente se trata de la manera más adecuada. Por ejemplo, ayer se criticó mucho que se otorgaran visas en Haití. Entonces, la primera pregunta que uno tendría que hacerse, ¿el problema lo tenemos con la migración en general o con la migración irregular? Yo creo que el problema está en la inmigración irregular y desordenada, que sabemos que tiene muchos factores, pero uno de los factores fundamentales es el control fronterizo. Pero lo que pasó ayer, o las críticas que uno escuchaba ayer de que decían, bueno, lo que pasa es que el consulado dominicano está ofreciendo tal cantidad de visas, yo creo que es no entender la realidad que tenemos en la República Dominicana y el rol que juega, por ejemplo, los consulados. Tenemos una realidad. Una parte importante de nuestro sistema productivo, por ejemplo el agrícola y el de la construcción, depende de la mano de obra haitiana. Y yo creo que eso es una realidad. Una de las cosas, no podemos cambiar la realidad si no asumimos la realidad. Eso es una realidad. Ahora, lo que tenemos que decir, ¿cómo aprovechamos de la mejor manera posible esa mano que necesitamos? Y fíjense que cuando hablamos del tema haitiano, no tenemos que hablar necesariamente de la situación de Haití, sino del tema nacional y el interés nacional. Y es de interés nacional la mano de obra haitiana. Ahora, lo que tenemos que tratar es de que esa mano de obra sea regular y que sea legal, ¿no? O de acuerdo a nuestros intereses. Y fíjense que, por ejemplo, cuando decimos se erogaron tal cantidad de visas,
eso lo que dice es que esas personas vinieron de manera regular y eso es una necesidad que tenemos. Ahora, como decías, ¿qué debemos enfrentar? El otro tipo de entrada, ¿no? ¿Y por qué es de interés? Porque tenemos un problema de seguridad, quién es la persona que está aquí, tenemos un problema de planificación, cuántas personas tenemos aquí, y tenemos un problema futuro, cómo logramos que esa cantidad de personas se integren, ¿no? Entonces yo creo que hay que diferenciar del problema de la migración general de un tipo de migración que no es necesariamente favorable para los países, que es la que es irregular y desordenada. Alex, doctor García, nosotros los dominicanos vemos diferente visión con el extranjero. El extranjero ve el tema haitiano como un tema humanitario. Nosotros lo vemos como un tema patriótico, como un tema soberano. Sin embargo, sabemos que tenemos una realidad que usted acaba de manifestar muy bien, que es la mano de obra que requiere la República Dominicana para poder desarrollarse. Agricultura, construcción, turismo, otros más. Servicios. Sin embargo, vemos que el gobierno haitiano como tal no corresponde con su realidad, con sus ciudadanos cuando buscan una protección. Vemos que el gobierno haitiano nos trata con un desdén mientras nos necesitan los pobres de Haití. Hace un par de días el gobierno haitiano anunció la veda de algunos productos dominicanos que no entren a Haití. Entonces, no entendemos cómo hay como un hermafrodismo en las decisiones, como que no hay algo claro. Mientras la clase hegemónica y la cúpula dirigencial política de jerarquía de Haití tiene como un celo en la política migratoria con nosotros, mientras que abajo los pobres haitianos nos necesitan. ¿Cuál es esa diferencia que hay? ¿Por qué la hay así? Y no se identifica el gobierno haitiano con sus nacionales de a pie, con la gente infelices que ellos tienen. Claro, ahí en las relaciones internacionales uno diferencia teóricamente la realpolitik o la política dura del constructivismo o la política ideológica, ¿no? Y es decir, detrás de una acción política, en muchos casos, hay un principio ideológico que justifica tus acciones. Entonces, tú puedes decir, el grupo gobernante en general, el tema, cuando tú haces la contraposición dominico-haitiana, hay mucha gente que eso le llama la atención. O sea, y uno puede ver que en los momentos en los que el presidente ha tomado posiciones fuertes, ha aumentado su popularidad. Entonces, lo mismo ocurre de aquel lado. Cuando tú estableces un discurso de confrontación, hay mucha gente a la que eso le llama la atención. Ahora, eso no significa que eso se traduzca en prácticas, porque en general, si nosotros a ambos lados, si hubiésemos querido romper relaciones políticas o diplomáticas, se hubiese hecho, y no es algo que hemos querido hacer. Entonces yo diferenciaría, es una realidad que tenemos diferencias históricas, políticas, sociales, económicas y demás. Ahora, realmente nos hemos beneficiado discursivamente a ambos lados de la división. Y fíjense que yo creo que mi preocupación general, eso es como en respecto a cualquier tema, cuánto el uso ideológico de las divisiones se traduce en prácticas que después pueden ser descontroladas incluso para el mismo Estado. Pensemos, por ejemplo, cuando Trump en Estados Unidos dice que en un estado tal, un grupo, en este caso los haitianos, están haciendo tal cosa, ¿cómo reacciona la población? Comiendo gatos. Entonces, la pregunta es cómo reacciona la población. Y yo creo que es importante, es parte de la responsabilidad política ver cuáles son las consecuencias de cualquier discurso. Y en el caso dominico-haitiano, la pregunta sería, ¿cómo logramos que las normas internas, y cuando yo digo el tema haitiano, cuando debemos respetar las normas internas, no es respecto a Haití. Cuando yo digo debemos mejorar nuestras normas migratorias y hacerlas efectivas, no es porque yo esté pensando necesariamente, como tú decías, en el caso humanitario de Haití. No, es porque fortalezco mis instituciones. Si yo regulo mejor la migración, si logro establecer en qué sectores yo tengo la mano de obra o en qué sectores lo necesito y regulo eso, el beneficio no es para Haití o para los haitianos en general, es para la institucionalidad dominicana y para el desarrollo dominicano. 250,000 haitianos, dice el sector bananero, que necesita de mano de obra. Entonces lo que tenemos que ver es cómo logramos... 250,000 de Pero personas. lo que necesitamos hacer es, porque fíjate, lo que yo tengo que establecer es procedimientos regulares para que esa persona, porque aquí se hizo, o sea, la Sí, zafra, hay antecedentes. la zafra Históricamente fue así. Por muchos años dependió de la mano de obra, claro. Pero había gobierno. Un proceso regular. Había gobierno. Hay que entender que en Haití hay una debilidad, como decía en el discurso del primer ministro haitiano. El del jarrón del agua. El del jarrón del agua. Sí, eso fue una cosa, ¿cómo lo llamo? Azarosa, en el sentido de que sacó de foco lo que él dijo, y yo creo que su discurso tuvo temas bastante buenos, pero la gente, de hecho, uno no ve lo del contenido. Pero una crisis multidimensional que dificulta las acciones de este lado. Bueno, lo cierto es que el problema de la migración en América Latina es una realidad
y Sí. hay una crisis migratoria en el mundo. Y América Latina tiene que sentarse a redefinir las políticas migratorias, porque no solamente es Haití. Sí. Países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, el mismo Salvador, están hoy siendo parte de una migración que va a seguir aumentando. Lo que pasa en Venezuela, y eso lo discutiremos otro día, seguirá aumentando la migración. Entonces, República Dominicana igualmente tiene que estar pendiente de que la migración, como todo fenómeno social, es cambiante, va evolucionando y las leyes también tienen que adecuarse a ellas. Bueno, y entonces, pero que te quería preguntar, Alex, ya lo sabemos que la migración haitiana va a seguir, sabemos que nuestra economía la necesita en diversos sectores, no solo en la agricultura, sino también en el sector de la construcción. Entonces, a mí me Y en el gusta- turismo, señores. Sí, en el servicios turismo. en En general. servicios en general. en servicios generales, pero a mí me gustaría saber qué está pasando en Haití. ¿Está avanzando la institucionalidad haitiana? ¿Qué está pasando con esta misión internacional que encabeza a Kenia Sí. y que ha dicho en estos días recientes que no han terminado de plegar todos los efectivos militares que habían pautado porque no han llegado los recursos? Así es. Van a haber elecciones en Haití, como se está pautando para dentro de un año, porque en la medida en que la institucionalidad haitiana se fortalece, es una posibilidad de que pueda descongestionarse Claro. esa presión Porque vamos a tener migratoria. un interlocutor válido de aquel lado. Que primero vamos a tener la posibilidad de tener un interlocutor válido, pero también si hay un gobierno haitiano, quiere decir que van a haber avances en términos de economía, en términos de políticas públicas en ese país, y lo que va a permitir que se descongestione esa migración que ha venido acrecentándose primero por la crisis política y la inestabilidad, pero también recordando el terremoto del 2010, que fue que agudizó este proceso migratorio hacia la República Dominicana. ¿Qué está pasando en Haití en términos institucionales hoy para nosotros? Excelente pregunta. Yo lo voy a dividir en tres y lo voy a utilizar el mismo discurso del primer ministro de transición en la ONU. Lo primero es... Sin el jarrón, ¿verdad? Sin el jarrón, sin el jarrón. Y de hecho después lo explicaron un poco, pero no es el momento actual para decirlo. Pero fíjense, la primera Pero eso cosa no es nada, es... un jarrón y Bukele Sí, fue con lo que él un dice es que el selfie. vaso no estaba cerca. Que el vaso no estaba cerca y él no calculó bien en un Pero momento de nervios y ¿cómo pedirlo? cosas Sigue, que ocurren. sigue. Pero la primera Mira, cosa... uno se pone nervioso, déjame se pone decirte. ante un escenario La como primera ese. vez que yo hablé en la ONU como ministra, yo estaba nerviosa, ¿eh? Sí, O sea, uno cualquiera. se pone nervioso, ¿eh? Sí, ante un escenario como ese. Pues la primera cosa es que Pero han habido no avances en la cogiste el jarrón. pacificación de Haití, Pero no cogiste el jarrón. porque el vaso estaba cerca a lo mejor. El primer elemento, ha habido avances, se han recuperado, usted ve en bastiones que eran muy importantes, como el aeropuerto, lo que sería el equivalente al Ministerio de Defensa, se han recuperado algunos de los cuarteles, han habido avances y sobre todo ha habido un efecto de disuasión. Fíjense que el barbecue que hablaba todos los días de que iba a derrumbar el gobierno, que iba a tomar acciones, ha disminuido en su retórica y se han acorralado. Sigue siendo un problema las bandas, pero recuerden que Haití tiene ahora mismo solamente 400, llegaron algunos más, pero de una fuerza que deberían ser de 2.000. Entonces han habido avances en la seguridad, pero todavía es un reto a largo plazo. Lo segundo es que se han logrado avances institucionales. Por ejemplo, se nombraron, aunque sea de manera transitoria, algunos jueces, ha habido algunos avances, por ejemplo, en los ministerios más importantes. Por cierto, el Ministerio de Relaciones Exteriores Ah, está por siendo ejemplo, muy bien veo- manejado. y veo o el una Ministerio de ministra Educación, muy activa. sí, el Sí, Ministerio de ella fue Educación, funcionaria el Ministerio del de Sistema lo que sería el Nacional. equivalente a Agricultura. Entonces, han habido avances. Lo que recordemos que un gran problema que tiene Haití son la legitimidad de esos funcionarios, porque sabemos que no ha habido elección. Entonces, han habido avances. ¿Cuál es el gran reto? Lo primero es que las elecciones se supone que son en un año. Y un gran problema sería quién controla el territorio. Recuerde que para que unas elecciones sean justas, transparentes y todo lo demás dentro del sistema democrático, debe asegurarse que la participación ciudadana sea dentro de esas Lo mismas primero es perspectivas. cómo el organismo que le va a montar las Exactamente, elecciones, que logre porque con la se supone que hay- legitimidad de los ciudadanos y ciudadanas. Que debería haber antes una reforma constitucional. Claro. Y nosotros en nuestros procesos electorales sabemos que simplemente para campaña tú necesitas por lo menos 6 meses. Bueno, podemos... Una reforma el presidente constitucional Abinader más. que dijo que sabía cómo estaban todos los grupos delincuentes, puede mandar el equipo de Palacio de Reforma Constitucional para allá. Pero ahí fíjate que la reforma constitucional de Haití no es una reforma quizás pequeña como la que República Dominicana, son como accesorias. Es una reforma estructural del sistema, pero también del modo en el que la política se ejercería. Por ejemplo, ya no sería un sistema parlamentario, sino un sistema presidencialista. O sea, es un cambio profundo. Entonces, respecto a lo que te decía, el tercer elemento es que vemos realmente
con las dificultades que existen para las próximas elecciones, que sería lo que le daría fin al sistema de transición. Y lo último, yo creo, que es la tibieza de la comunidad internacional. La comunidad internacional se comprometió con unos recursos, tanto económicos como de efectivos, y no se ha logrado. Hasta ahora solo los Estados Unidos ha erogado, es lo que ha llevado la carga. Naciones Unidas acaba de ratificar en esta semana, precisamente, ayer, el mandato de que se mantenga la fuerza multinacional de pacificación o de apoyo a la policía haitiana. Pero recordemos que es distinto, pero que no es una misión de la ONU. Es una poesía. La ONU es que la ONU, pero a diferencia de otras, es que es una poesía. Sin recursos no ven acá, por Dios. Es que la ONU, Naciones Unidas, no tiene fondos económicos, son los países. O sea, y el único organismo realmente que combina a que se ejecuten las cosas es el Consejo de Seguridad cuando toma medidas, pero la ONU lo que tiene es que organizar que países apoyen esto. Sin embargo, lo que hemos visto es que frente a a un equipo magnífico que tiene Haití de relaciones internacionales, de hacer lobby, porque hay que reconocer, en eso son unos leones sí, lobistas, son duros, todos. Frente a eso, la comunidad internacional ha dado la espalda en el tema del aporte económico. Claro, pero yo creo que ahí es por el momento histórico que vivimos. Pensemos en que el principal patrocinador de esto son los Estados Unidos, pero en un momento de unas elecciones bastante complicadas. Entonces, erogar dinero en ese momento es difícil, pero pensemos que las otras potencias tienen sus propias complicaciones. Pensemos Francia, por ejemplo, que podía ser otro de los grandes. Si no tienen los chavitos, es que hay momentos históricos de facilidad. Hay momentos históricos, uno cuando estudia las relaciones internacionales, uno se da cuenta de que los años del 90 al 94 fue el momento de mayor fuerza de la comunidad internacional, porque las principales potencias tenían fuerza y cohesión. Ahora mismo las principales potencias tienen otras. Y además de que, se han metido en muchos sinceramente, uno tiene que pensar, y eso es siendo como honesto, los países dependen también de cuánto le afecte una crisis. Y tú dirás, el ciudadano común de Canadá, evidentemente, ¿cómo siente que? Entonces, si ahora mismo mi gobierno dice que va a mandar 700 millones a Haití, el ciudadano común dirá, pero espérate, ¿qué tiene que ver? Pero más Canadá fácil apoya. se ve. Canadá está apoyando. Porque a Canadá le afecta la migración haitiana. Pero fue un ejemplo bueno, fue un ejemplo muy bueno. Pero no tanto quizás la migración, sí, pero quizás el problema, por ejemplo, ¿cuánto le afecta a un ciudadano canadiense la delincuencia? Entonces, no tanto. Por eso, yo creo que en general pensar que la comunidad internacional es neutra y como sin intereses no es real. Hay intereses y la pregunta será, ¿cuáles de los intereses? Y a veces son incluso ideológicos. O sea, por ejemplo, Kenia no tiene ningún interés económico, monetario, pero es un interés ideológico. Ahora se convierte en un actor internacional, pero se convierte en un actor internacional. Entró en el globo la discusión. Exactamente, y de hecho de la diplomacia cada vez es Entonces la pregunta sería, esos otros actores que se supone que enviarán recursos, a excepción de los del CARICOM, ¿qué beneficios tienen? Y vuelvo a decirlo, no necesariamente económico, para enviar tropas, porque tú dices, yo enviaré 50 de mis efectivos, y si los matan, ¿qué digo yo ante mi población? Yo mandé 50 gente al otro lado del mundo. Para matarlo. Exactamente. Entonces, tiene que haber muchísimo más que simplemente elementos ideológicos, también pragmáticos. Una de las cosas que yo aprecio y valoro tu comentario y todo lo que estamos diciendo sobre la política internacional, pero al dominicano que nos escuche. Sí. A ese dominicano que estamos todavía muy temprano en la mañana, pero estoy seguro que mientras ellos van a dejar el niño o la niña al colegio, o como decía Janet, van al gimnasio o van a sus quehaceres de trabajo, les interesa, creo más, saber qué estamos haciendo los dominicanos. Porque es que a mí me importa poco. A esa gente le va a importar poco lo que está pasando allá y qué dinero se invierte y qué hace la ONU. A mí eso me importa nada. A mí lo que me importa es saber que si hay una necesidad en el sector agrícola, en el sector producción, llámese construcción, que semanalmente vemos como las redadas que apresan, pero eso es un negocio. ¿Qué estamos haciendo para realmente dejar de cobrar 11, 15 mil pesos cada vez? Semanalmente hacemos que una persona entre y salga de nuestra frontera. Solamente para tener dinero. Solamente entonces, chantaje económico. Eso es un tema que lamentablemente no tiene nada que ver con el canciller, me refiero, con el tema migratorio que hablamos internacional. Sí. Señores, no, con los apoyos internacionales. Con los apoyos internacionales, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Ya solamente teníamos noticias, pero primero que no tenemos datos reales. A mí me gustaría saber que si tú puedes dar una referencia, ¿qué datos seguir? Como dominicano, ¿qué datos me interesa? ¿A quién le creo? Porque acabamos de oír
que dice nuestro canciller que hay 104, 103 visas Humanitarias. Que no hay visa de turismo. Que ¿Qué tipo de visado? La oposición dice que son 400,000, pero déjenme recordarle que solamente hace no más de un año dijimos en la noticia que habían 27.123 visas de haitianos en 60 días. Datos como ese, ¿a quién le creemos? Pero otra cosa, ¿qué estamos haciendo internamente el país? La policía, la Cancillería, el gobierno dominicano, para atender las necesidades de la industria. Sí. Porque, como decíamos anteriormente, es una realidad. Nosotros necesitamos esa mano de obra, pero hay que tenerla regulada. Exacto. Bueno, y es legal y real que sea regulada para que la gente le hagamos pagar y que la gente, cuando vienes a ver, tú no tienes empleado, porque la policía lo va a levantar. Pero eso está muy bien. Ahí es que está el problema. Yo creo que yo creo que lo podemos dividir en esos dos mismos elementos. Tenemos un problema estructural, y yo digo estructural, de la regularización de la migración. Y eso es un problema estructural porque es multidimensional. Tú tienes un problema en la frontera, tienes un problema en el transporte, tienes un problema, y ese es uno de los grandes retos. ¿Cómo logramos que nuestra política... Recordemos que la política migratoria no es deportaciones o cómo repatriamos, es todo el proceso, desde cómo logramos que las personas desde el exterior ingresen, cómo pasan nuestras fronteras, dentro cómo se mantienen. Y nuestra política migratoria lastimosamente carece de integralidad, nos falta, eso es uno de los grandes retos. Entonces, primer gran reto, volver institucional y articular toda nuestra política migratoria, que no puede ser simplemente la reacción, expulsar, porque sabemos de que eso tiene bastante consecuencias. Recordemos que aquí se trató o se está tratando de implementar, por ejemplo, el dato biométrico en las puertas fronterizas, pero eso es para el grupo que pasa por las puertas fronterizas. Comprarán Entonces, plantas eléctricas para eso, porque dificultad importante. Hay que comprar plantas eléctricas Una para dificultad. la frontera. Y es de intención, y yo no creo que eso sea un problema de factibilidad. No te Yo pongas a creo decir que que tienes hacen de un intención. concurso Con de tu una vez para barato, comprar verás. cosas. Ahí yo creo que hay un problema Ponte de tú como política de oferente. Estado y volverla, porque realmente eso generará siempre fricción. Entonces, una política de Estado yo creo que deberíamos ejecutar de manera más integral. Y lo segundo, a mí no me preocupa, siendo honesto, los visados otorgados, porque eso significa que tú tienes una regularización de esas personas. Son los O ilegales. sea, si tú dices, yo tengo ahora mismo, yo otorgué 30,000 visas, son 30,000 personas a las que yo depuré, que sé dónde están, o sea, que pasaron por un proceso. O sea, que en general... Aquí no es que le depuré, a la que yo le cobré. Además, Pero Sí. a la que le dejé unos chelitos, a la que le dejé unos incluso, chelitos. yo no me atrevería a decir eso, pero incluso si fuera así, son 30,000 personas a las que tienen un documento oficial, a las que yo le puedo llamar por su nombre y saber más o menos residencia. Entonces, yo lo dividiría en esos dos elementos. No sé si contesté. No, bueno, mira, No, pero la déjame preguntarle. realidad es que nosotros tenemos poco tiempo, ya son las 6:52, nos quedan 4 minutos. Tenemos que ya ir cerrando el debate, porque el tema haitiano, la verdad Así que es. a todos, como tú decías, tiene una parte emotiva, y esa parte emotiva hace que uno pues se cuestione más todos Una los días. preguntita breve. De esos 30,000 visados que están dando legales a esos, ¿tenemos la cifra de cuántos se quedan en el país y así aún el visado? Sí, porque de repente Recordemos piensa que que algunos- visa la una ma- residencia. Exacto. La mayor parte son renovaciones. Son renovaciones de los que ya tenían previamente. Se supone, en República Dominicana los visados que se otorgan a Haití generalmente son de un año. Así que lo tendrán que renovar dentro de un año. Si no, y esa- si no los renuevan y se quedan, ya entonces están en ilegales. ese momento se volverían en irregulares, ¿no? Exacto. Irregulares. Entonces, Irregulares. claro, yo lo que diría es, podemos verlo, cuántos de estos han sido no renovados, pero lo vuelvo a decir, mi preocupación siempre será respecto a eso y a todo lo demás, cómo lo tratamos como política de Estado y no simplemente de las pasiones, porque República Dominicana, querrámoslo o no, no es como un colmado, ¿no? Que a veces la gente quiere simplemente que actúe de manera visceral, vamos a deportar masivamente, yo creo que para que avancemos como país debemos entender dos cosas. República Dominicana dice, la Constitución nuestra se basa en el respeto a la dignidad humana. Y lo define así, República Dominicana es un Estado social, democrático y de derecho. Entonces, respecto a la migración haitiana y respecto a cualquier otro elemento, lo que tenemos que decir es, dentro de nuestro sistema democrático, ¿cómo hacemos que las instituciones funcionen para que, respetando eso, dentro de un sistema democrático, podamos tener el interés nacional? Bueno, en el año 1963 yo recuerdo una gran crisis haitiana con el gobierno de Juan Bosch, que fue muy corto, y precisamente Duvalier era el presidente de Haití en esa época. Y muchos dominicanos o algunos que eran miembros de la Fuerza Armada de Trujillo o eran familia de Trujillo fueron a Haití y lo asumió el gobierno de Papadoc. Y
la embajada dominicana asumió parte del movimiento de los Totomacutos que había. Los Totomacut que había. Yo conozco un par de ellos. Entonces hubo un pleito, o sea, las Yo voy a crisis publicar siempre. algo sobre eso, Sí, las precisamente. crisis siempre han existido. Casi libre. Y la crisis migratoria es la que existe. La verdad es que usted y yo nos levantamos y vemos que todos los días hay menos dominicanos y más haitianos. Esa es nuestra realidad. Señores, llegamos a fin de esta entrega de Marcando el Rumbo. Queremos agradecerle su sintonía, que haya estado con nosotros. Recordarle que mañana, nueva vez, desde las 5 de la mañana, este equipo de Marcando el Rumbo estaremos aquí en CDN Radio y Televisión la primera hora y luego CDN Radio las 2 horas. Estamos hasta las 7 de la mañana, temprano, madrugando, porque el madruga Dios le ayuda. Agradecerles a Alex García, nuestro invitado de hoy con los temas internacionales y que nos acompañará a través del tiempo, un joven talentoso que habla de manera precisa y que comunica bien el tema internacional. Muy agradecida, Alex, y agradecerle a todo este equipo, quienes están detrás de nuestros micrófonos, el equipo de producción y el equipo que mantiene David, que está con nosotros manteniéndonos ahí, pues que todo funcione en la materia electrónica, y por supuesto a nuestro productor Rafael Dolores Frías, gracias por acompañarnos a usted. Recordarnos, mañana, nueva vez, de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Acompáñenos para que volvamos marcando el rumbo a otra entrega. Hasta mañana. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó